Continuamos en Focus. En esta entrevista vamos a discutir los efectos a nivel macroeconómico de la disminución del flujo de remesas en el contexto de la crisis generada por el COVID-2019. Nos acompaña a través de una videollamada José Andrés Oliva. Él es economista e investigador de FUSAES. Bienvenido, José Andrés. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Karen, por la oportunidad. José Andrés, para el cierre del 2020, el Banco Mundial proyecta que las remesas en América Latina y el Caribe van a caer un promedio del 19%. ¿Qué proyecciones tenemos sobre la caída de remesas en el caso salvadoreño? Sí, Karen. Bueno, como todos sabemos, las remesas son un flujo de recursos que las familias salvadoreñas reciben año con año y son una parte importante del ingreso nacional bruto, tomándolo a la economía como un todo, ¿no? Entonces sí es un aspecto clave que están en una disminución muy fuerte. Esto proviene del comportamiento de la inserción que tienen los salvadoreños en encontrar oportunidades laborales en Estados Unidos. Y Estados Unidos ha resultado muy afectado por los contagios y por la situación de la enfermedad, lo que hizo hacer esta especie de lockdown del que tanto se habla. Entonces, se ha dicho recurrentemente un ascenso súper significativo en los reclamos en seguro de desempleo, por ejemplo. O sea, un hito que no se ha percibido en los registros y es un incremento increíble que ha sucedido en esos reclamos de seguro por desempleo y específicamente la tasa de desempleo hispano ha percibido un fuerte incremento. Está alrededor de 6 o de 4% a finales del año pasado y se ha disparado a 18%. Este 18% es más alto de lo que alcanzó el desempleo hispano en la crisis de referencia del 2009, que llegó a 13%. Y este incremento en el desempleo hispano es más abrupto que la anterior crisis. O sea, este desempleo es más fuerte y más agudo. El año pasado, en 2019, según el Banco Central de Reserva, las remesas fueron de 5.650 millones de dólares. Tenemos una proyección de cuánto dinero menos vamos a recibir en concepto de remesas al cierre del 2020. Nosotros utilizamos un modelo econométrico para, tomando la correlación que existe con el desempleo hispano en Estados Unidos y tomando en cuenta el último dato del Banco Central, donde se registró una caída de 40%. La disminución anual podría ubicarse entre 1.400 millones y 2.000 millones de dólares. Es una cifra muy alta de descenso en las remesas. Eso significa en términos de la economía que podría rondar una caída de 5 puntos del PIB, la caída de las remesas. Y si las remesas son parte de la demanda interna que hacen los hogares, podríamos pensar entonces que la demanda interna se reduciría en menos 5%, y eso sería parte del escenario de la contracción económica que El Salvador tendría en este año 2020. Y es una contracción económica que no está relacionada ni con las medidas de cuarentena, ni con ningún otro efecto más que uno de los factores externos más importantes. Entonces, eso llevaría a reflexionar que la caída en la economía podría ser mayor que este menos 5%, porque las remesas estarían disminuyendo en esa proporción. El Salvador es uno de los países de la región donde las remesas representan un porcentaje importante de lo que producimos cada año, es decir, del PIB. El año pasado las remesas fueron, por ejemplo, un 20% del PIB. ¿Qué significa esa relación? Lo que significa, por ejemplo, el PIB del Salvador son 27.000 millones
Las remesas no son parte de la producción interna, sino que se añaden a la producción interna y conseguiríamos realmente lo que tiene de ingreso la economía en su conjunto. A ese concepto se le llama ingreso nacional bruto disponible. Las cifras disponibles indican un ingreso disponible de 31 millones, 31 mil millones. Si eso se reduce, la capacidad de la demanda interna cae y eso afecta, por ejemplo, la capacidad del país de tener importaciones. Por otro lado, por otra circunstancia, El Salvador importa mucho petróleo porque no producimos petróleo. Somos un importador neto de petróleo que también está cayendo. Entonces, la caída en las importaciones vía esa disminución de recursos podría acotarse un poco, alrededor de 500 millones hemos calculado, porque la factura petrolera también va a mermarse por la actividad económica interna y también por el tema del precio internacional. Ahora, sin ánimo de avanzar muy rápidamente, pero otra cosa a la que me quería referir es en términos de la pobreza. Si uno toma el año 2018 como base, porque es el último año en el cual se tiene un dato de pobreza que llegaba a 30%, y uno hace el ejercicio para hacer la simulación, si le quita del ingreso registrado de los hogares las remesas, el nivel de pobreza, si uno quita el 100% de las remesas a los que viven abajo de la línea de pobreza, la pobreza aumenta casi 7 puntos. O sea que alrededor de las remesas consiguen una disminución de nuestra pobreza de 7 puntos, de 30 a casi 37%. Entonces hicimos un ejercicio de simulación. ¿Qué acontecería si los hogares disminuyen su remesa? Algunas informaciones que hemos estado recibiendo indican no es que todos los hogares se van a quedar sin remesa, sino que algunos hogares van a recibir un porcentaje o un valor mensual menor, y otros hogares, si su familiar sí se encuentra en una situación mucho más complicada, entonces sí lo disminuiría. Entonces, si la remesa se disminuye en 30%, por ejemplo, este efecto de disminución de la pobreza se reduciría a la mitad. O sea, un 3.3% fuera lo que la pobreza subiría si este shock se va a concretizar. La manera en que este shock se realice entre los hogares definirá esta situación. Pero lo que estamos viendo es que los datos hasta ahora nos muestran que el efecto en bienestar social para las familias se reduciría a la mitad. Si son 400,000 personas que dejan la pobreza por las remesas, posiblemente 200,000 personas entrarían a la pobreza por este efecto. Además de la gravedad del incremento de la pobreza que nos está exponiendo, ¿qué otras áreas de la economía salvadoreña serán afectadas por la disminución del flujo de remesas? Las remesas pues se traducen en que las familias tienen ciertos consumos. Si uno lo mira macroeconómicamente, siempre los economistas nos decantamos a que la mayor parte se dedica al consumo. Ahora, si el ingreso nacional bruto disminuye en una magnitud como 2,000 millones menos, pues todavía las posibilidades de ahorrar serían todavía menores. Entonces, una parte, pensaría yo, que todavía va a reducir más el ahorro, y también se reduciría en parte la inversión por esta razón. Por otra parte, ciertamente, alrededor del 30% de la recaudación tributaria viene por el lado del sector comercio, y al disminuirse las remesas, la actividad en el sector comercio disminuiría y la recaudación también, que se va a ver afectada, se vería en parte también afectada por este efecto. Y como repito, un efecto de un golpe externo que no está relacionado ni con las medidas internas. Es una cosa externa
al igual que la caída de las exportaciones. Y a los efectos de este golpe externo hay que sumar los efectos de las medidas internas. Cuando hablemos de la tasa de crecimiento de la economía como un todo, sí, exactamente, a eso me refiero. Si esta caída podría estar llegando a 5% del PIB, entonces el PIB caería en eso, pero evidentemente estamos en una situación muy complicada para varios ámbitos de la vida, eh, eh, y eso va a impactar la economía más. Y entonces, eh, pues es una circunstancia que está ahí, que no está con nuestro círculo de influencia, porque es algo que es evidentemente externo, pero que tenemos que tomar en cuenta porque nuestras acciones se van a ver aún más, sobre la economía se van a ver aún vistas más porque las remesas van a caer en esa magnitud. Hacemos un corte y cuando regresemos vamos a seguir conversando con José Andrés Oliva, economista e investigador de FUSADES. Continuamos en esta videollamada. Estamos conversando con José Andrés Oliva, economista e investigador de FUSADES. Hemos estado discutiendo los efectos a nivel macroeconómico de la disminución del flujo de remesas. José Andrés, en el bloque anterior usted explicó que menos remesas implican menos capacidad de consumo. Esto afecta al sector comercio y por tanto también se afecta a la recaudación de impuestos. ¿Qué efectos tendrá para las finanzas públicas la disminución en la recaudación del IVA? Una parte importante de la recaudación de impuestos proviene del impuesto al valor agregado. El consumo es una parte importante de la economía y esa base se mira grabada a través de este impuesto, que es un pilar de la recaudación en el sentido de su aplicabilidad, de que el consumo es una base amplia y si uno coloca un impuesto sobre una base amplia, pues consigue bastante recaudación. Yo creo que eso no hay que, pues hay que saberlo en ese sentido, ¿no? También el IVA tiene la peculiaridad que es de los impuestos que son como más susceptibles a la actividad económica. La renta como es una base imponible de los ejercicios anteriores, etcétera, en cierta medida no reacciona tanto. Entonces, uno de los primeros impuestos que van a reaccionar por esto que estamos comentando sobre las remesas y que las remesas están teniendo una caída abrupta de 40% en el mes de abril, más o menos el flujo mensual se ha reducido a lo que teníamos en el año 2012, por ejemplo. Eso impacta directamente la recaudación tributaria por esa parte del IVA. Y nosotros también hemos hecho algunos cálculos sobre la caída de la recaudación tributaria anual y algunos escenarios que estábamos viendo apuntan entre 600 y 700 millones de dólares que caería esa recaudación vía impuestos, vista como un todo, no solo a través del IVA, sino que todos los impuestos, porque también hay pues la actividad económica se ha visto desfavorecida en muchos ámbitos. Estamos hablando de una proyección de 600, 700 millones de dólares menos en la recaudación anual. ¿Cuánto agrava esto el déficit fiscal? Lo incrementa. No hay otro aspecto más que lo incrementa. Pero, ¿qué efectos tiene ese incremento del déficit sobre la vida de los ciudadanos? Pues el déficit fiscal es una piedra angular de la macroeconomía salvadoreña. Y bueno, nosotros siempre hemos pensado que
que el manejo responsable y equilibrado de ese déficit tiene que brindar estabilidad para hacer negocios, para hacer la vida cotidiana. O sea, yo creo que complicar la situación actual con una crisis fiscal por la vía por la vía de las cuentas fiscales sería un gran error. Yo creo que hay que encontrar alternativas. A las alternativas ante una disminución de ingresos vienen en dos caminos. O reorganizamos el gasto, disminuyendo algunas cosas que ya no vamos a necesitar porque no son urgentes, para que la disminución en los ingresos tributarios no se traduzcan específicamente toda a aumentar el déficit, y otra parte se tendría que contratar vía deuda, y esa deuda debe tomarse con las condiciones más favorables que el país tenga a disposición. Entonces, de lo que se trata es conducir al país en una ruta que devuelva la estabilidad. No se trata de tener una ruta en que ejecutivo y legislativo se monten en un paquete consistente, porque si tenemos mucho endeudamiento, se está hablando de 3.000 millones de dólares, que es más que los 6.000 o 700 millones que estoy diciendo. Están en juego muchas otras cosas más, muchas otras cosas por el lado del gasto. Eso se tiene que ordenar, se tiene que ver con transparencia, se tiene que ver con diálogo, se tiene que ver con consistencia para no complicar más todavía el escenario. Usted, José Andrés, dice que sería mucho más complicado si además entramos a una crisis fiscal, pero no estamos ya en una crisis fiscal. La situación es vulnerable desde antes que la crisis comenzó. Y nosotros siempre hicimos muchos llamados y hemos insistido muchísimo a que es la responsabilidad fiscal la que tiene que privar. Acercándonos con un cumplimiento a la ley de responsabilidad fiscal, disminuyendo más el déficit fiscal, habiendo tenido una trayectoria de la deuda mucho más baja que la que tuvimos. La deuda nunca entró a un descenso, tuvo un aumento paulatino, pero nunca descendió. Entre la crisis del 2009 y la que estamos sufriendo ahora, no se tomó esa previsión, y esa previsión nos va a afectar, porque no es lo mismo afrontar una crisis con una deuda más baja que la que ya tenemos, que es 71.4% del PIB, que es una deuda alta, ¿verdad? También es importante hacer una preferencia por fuentes de financiamiento con multilaterales, que a través de la emisión de bonos, porque la percepción de las finanzas públicas que ya tenemos, más la crisis que estamos viviendo, han elevado drásticamente el riesgo país, y tenemos que saber que tenemos que tener mucho cuidado para que eso no terminemos afectando aún más a las familias salvadoreñas con, con, ese, con, ese, con ese factor que está ahí, con esa vulnerabilidad financiera que está ahí. Entonces, es importante encontrar el rumbo, es importante prevenir los contagios, es importante hacer muchas cosas de diferentes flancos. Hay que guardar la calma, no hay que hacer más llamados a la angustia, sino que al orden, a salvaguardar la vida y tener el camino consistente, con transparencia, para encontrar el rumbo de suplir esta deficiencia en ingresos tributarios que está ahí. Antes de volver al tema de las remesas, que es el tema principal que hemos estado discutiendo, en este momento de crisis el gobierno ha priorizado el gasto, y es que hay que gastar, pero lo cierto es que también tenemos bajos ingresos fiscales y teníamos ya una situación previa de déficit fiscal. ¿Cómo se hace el balance entre estos factores? Encontrando un balance más adecuado para la economía. Sí, pero ¿cómo? Creo que el gasto no se tiene que ver como un total, que está como fijo, sino que el gasto está compuesto por muchas partidas.
están los salarios que son importantes para la gente. Creo que se han tomado medidas, por ejemplo, de hacer algún atraso en inversión pública, que es una de las variables que deprimen el crecimiento hacia adelante, pero en una circunstancia como la que estamos, pues se puede mermar un poco, pero hay también otro tipo de gastos que son pequeños, pero hay que ir acotando seguros privados, también contrataciones, aumento de salarios, todas ese tipo de cosas se tienen que poner en el congelador y si hay algunas cosas que se pueden disminuir, hay que disminuirlas. Y de hecho se ha hecho, valga la redundancia, o sea, se han reorganizado las partidas. Pero eso hay que hacerlo más todavía si para encontrar una alternativa, por ejemplo, de ir a hacer una emisión de un eurobono internacional, que en estos momentos significaría más gasto, porque el interés es un gasto, una partida de gasto. Entonces, la idea es encontrar el balance de reducción de las partidas que no están atadas a la emergencia, que para llevar fondos hacia las partidas de la emergencia, pero aprovechar aún más los recursos y tener eso en un panorama claro y consistente para que el déficit fiscal no tenga un abrupto ascenso. Estábamos hablando de otra proyección que encontramos que podría llegar a ser 16% del PIB, pero nosotros consideramos eso demasiado desproporcional, contando la caída en la economía. Entonces, por eso repito, si vamos a enfrentar un déficit fiscal más alto, ese tendría que ser mesuradamente más, que el ascenso sea menor. Para que quede claro, ese 16% es una previsión de la disminución del PIB. No, el déficit fiscal estaría llegando a 16% del PIB si se toma endeudamiento con 3.000 millones de dólares y a eso le sumamos un PIB cayendo más de 5%, porque el ratio se compone sobre el flujo que el sector público toma prestado para su ejecución dividido entre el PIB, pero si la base es más baja, sube el ratio. Me queda un minuto para cerrar, pero quiero hablar también sobre algo que usted mencionaba al principio de la entrevista, y es que la disminución de las remesas está causada por la pérdida de empleos en Estados Unidos y el desempleo afecta particularmente a la población latina. ¿En cuánto tiempo se proyecta la recuperación económica y laboral de los Estados Unidos? Es una pregunta muy interesante donde no encontraría información que nos brinde una respuesta más certera sobre esa pregunta. Lo que existe en el panorama actualmente, más que todo, es como la forma de la letra que va a tener esa gráfica. Nosotros vemos que la economía va a caer, es decir, que el desempleo va a subir, pero esa caída en el empleo y la subida del desempleo es abrupta, es una caída, es un desplome abrupto, esa parte está clara. Ahora, si el ascenso es paulatino, se puede llegar a tomar entre 1 o 2 años. Si es tipo B chiquita, posiblemente sea 1 año nada más. Otros están hablando de una letra tipo W en el sentido de que hay una caída, haya un súbito ascenso y una vuelta otra vez a una caída. Y el escenario más complicado es el tipo L, donde no hay una recuperación, cosa que mi entender de la economía me hace pensar que no es el caso. Aún, por ejemplo, el precio del petróleo, algo se ha recuperado, los futuros de petróleo, aún con medidas que han tomado en cuanto a las reservas, etcétera, eso refleja actividad económica. Entonces yo más esperaría una caída abrupta y un ascenso suave, paulatino, que se puede llevar 2, 3 años, dependiendo si no se causa más daño permanente sobre la economía, si el lockdown necesario para que no se contagie más la gente es necesario, que es el mismo caso que El Salvador, es el mismo caso en el que estamos varios países, ¿no? Entonces, yo creo que es como algo que no tiene mucha certeza aún,
pero que va a tomar algún tiempo. O sea, hay que tomar la previsión que va a tomar algún tiempo, en años, recuperar la economía. Bueno, quiero agradecerle, José Andrés, por darnos esta entrevista. Bueno, no me queda más que agradecerle a usted, pedir por El Salvador, que guardemos la calma y que nos cuidemos mucho nuestra salud, y muy buenas noches a todos. Así cerramos esta videollamada con José Andrés Oliva. Él es economista e investigador de FUSADES. Gracias por acompañarnos en esta mesa. Ya volvemos con más contenidos en Focos.